La esencia del pecado es la revolución contra Dios. Rechaza el hecho de sujetarse a Él y provoca la enemistad contra Dios. John Fowler. El origen del mal, lección número 3. Mi nombre es Rachel Kadima y esto es GP Teens. Uno de los grandes misterios de la historia humana tiene que ver con la comprensión del origen del mal. Este es un asunto bastante complejo. Entendemos que Dios concedió a su creación el poder de la elección. A pesar de que esto es una verdad, la presencia del pecado abre la puerta a tanto sufrimiento y destrucción que se nos hace difícil comprender el valor de tal libertad. Dios, no obstante, no deseaba gobernar el universo de otra manera. Elena de White afirmó que fue necesario que el mal madurara para que pudiera ser eliminado. Este es un asunto que describe la visión general de la historia de la salvación, y a la misma historia es el punto principal del propósito más elevado del universo: salvar a los hijos de Dios y reivindicar el carácter del Señor delante de todos los seres creados, tanto los caídos como los no caídos. El problema humano con el pecado va mucho más allá de Adán y de Eva, y alcanza a todas las criaturas que aguardan la respuesta de Dios ante las acusaciones hechas por Lucifer. En Génesis 3, Satanás impulsó a Adán y a Eva a desobedecer a Dios y a seguir su mismo objetivo. La esencia de la mentira de Lucifer lanzó dudas sobre la manera de pensar de las personas y de los ángeles con relación al Creador. Finalmente, aquello que las personas piensan acerca de Dios es lo que determinará de qué lado quedarán. Comparado con otros temas bíblicos, hay muy poco que se haya revelado con respecto al origen del pecado y cuáles fueron los elementos que nutrieron esta enfermedad en el corazón de Lucifer. Los 3 pasajes que revelan estos hechos se encuentran en Isaías 14, versículos 12 y 14, y también en Ezequiel 28, 11 y 17. Lee el texto clave de esta semana que se encuentra en Apocalipsis 12, 7 al 9. Este texto forma parte de un rápido resumen del gran conflicto. Fíjate lo que el comentario bíblico adventista nos dice con respecto a este tema. Aunque el revelador enfoca primordialmente su atención sobre el punto culminante del conflicto que tuvo lugar en la cruz, la frase "hubo una gran batalla en el cielo" también puede entenderse como que se refiere al tiempo anterior a la creación de la tierra, cuando la hostilidad del dragón comenzó porque Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios. En ese tiempo, Satanás fue expulsado del cielo junto con los ángeles que simpatizaban con él. Los ángeles leales no entendieron plenamente entonces todas las consecuencias que estaban implicadas, pero cuando Satanás vilmente derramó la sangre de Cristo, quedó completa y eternamente desenmascarado delante del mundo celestial. Desde ese momento, sus actividades fueron aún más restringidas. ¿Sabes quiénes son los principales personajes mencionados en esta batalla? Observa la siguiente explicación. Miguel significa ¿quién es como Dios? Es llamado uno de los primeros príncipes y también el arcángel. La literatura judía describe a Miguel como el más grande de los ángeles, el verdadero representante de Dios, y lo identifica como el ángel de Yahvé. Un análisis de los pasajes bíblicos acerca de Miguel lleva a la conclusión de que se trata del mismo Señor y Salvador Jesucristo. Dragón, que se explica a sí mismo, se refiere a la serpiente que engañó a Eva. El diablo difamador y Satanás el adversario son otros nombres para este. Cuando consiguió provocar la caída de Adán y Eva, reivindicó a la tierra como su dominio. Sin embargo, no restringió sus esfuerzos a este planeta, sino que también tentó a los habitantes de otros mundos. Los capítulos 29 y 30 del libro Los Rescatados o El conflicto de los siglos en el lenguaje actual presentan la mejor explicación para entender por qué Dios permitió la entrada del pecado en nuestro mundo. Necesitas leerlo a fin de que no tengas ninguna duda acerca de este asunto, y también para saber responder a las personas que no entienden lo que estaba sucediendo y lo que también estaba en juego. Esta batalla cósmica está llegando a su fin. A la brevedad, todo esto va a ser pasado. Alégrate con la perspectiva de un futuro increíble. Jamás se volverá a manifestar el mal. La palabra de Dios nos dice: no se levantará la aflicción por segunda vez. El hecho de que el pecado haya surgido ya es difícil de comprender. Sin embargo, el hecho de que Dios haya permitido que el mal reinara provoca que muchas personas cuestionaran el carácter de Dios.
Pero Dios no nos condena porque tengamos preguntas para hacerle. No obstante, al surgirnos dudas con respecto a lo que Dios está haciendo para salvar a la humanidad y reivindicar su nombre, debemos estudiar el asunto con humildad y oración. Al presionar a Dios para que nos explique y si no nos disponemos a someternos a Él, estamos impidiendo la actuación de la fe en nuestra vida y nos equivocamos con relación a nuestra participación en el plan de salvación. Lucifer cayó porque escogió el orgullo en vez de la devoción, el egoísmo en lugar de la adoración. El pecado entró en nuestro mundo por medio de la desobediencia de Adán y de Eva, y por esto tenemos la tendencia natural a ser egoístas. Sin embargo, cuando más pensamos en esto, más comprendemos que existe una salida. La historia de la caída de Lucifer habla de un Dios que anhela que lo sirvamos por amor y no por miedo, razón por la que no exterminó de inmediato al ángel caído y a los pecadores. Al preguntarte por qué Dios está esperando tanto tiempo para terminar con él y el pecado, acuérdate por lo que dijo Pedro inmediatamente antes de su muerte. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es con 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al final, el mismo Satanás reconocerá la soberanía de Dios y admitirá sus egoístas motivaciones. El mal será destruido para siempre y nunca más volverá a existir. Ángeles y demonios es el título de la siguiente lección. No te la puedes perder. Síguenos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram como Lección GP Teens. Y conmigo hasta el siguiente repaso.